Esa noche, Melanie salió de casa para una fiesta y parecía un plan cualquiera. Pero hay un detalle que rompe todo. Llegó a la puerta del lugar y nunca entró. Su teléfono se apagó, el tiempo corrió, y mientras los demás seguían con su vida, su familia empezó a sentir que esto no era una simple ausencia. Con los días, apareció el giro más inquietante. Una llamada anónima le dijo a su madre que dejara de buscar, que Melanie ya estaba en otro mundo, y señaló un sitio exacto, un monte conocido como El Calvario, en Granizal. ¿Quién sabía eso con tanta precisión? ¿Por qué eligió hablar así y exigir silencio? En este video vamos a ordenar la línea de tiempo, contrastar testimonios y entender qué señales se ignoraron y qué decisiones llegaron tarde. Porque la pregunta final es inevitable. Cuando todos ven el peligro y nadie actúa, ¿cuántas vidas se pierden también por el silencio? Melanie Stacy Amaya León nació el 22 de febrero de 2002 en San Rafael, un municipio del departamento de Antioquia, Colombia. Sus padres, William Amaya y María León, eran muy jóvenes cuando ella llegó al mundo, pero la recibieron con una alegría enorme. Habían soñado con tener una hija, y por fin ese deseo se hizo realidad. Más adelante, la familia creció con el nacimiento de Natalie, su hermana menor. Las dos niñas eran inseparables. Compartían juegos, risas y una complicidad que las unía profundamente. Desde pequeña, Melanie mostró una personalidad encantadora. Siempre estaba sonriendo y su actitud alegre contagiaba a todos. Tenía un toque coqueto, le pedía a su madre maquillaje para jugar a pintar a sus muñecas. Aunque la situación económica no era fácil, sus padres hacían lo imposible para que a ella no le faltara nada. En la escuela destacaba por su desempeño. Era aplicada, inteligente y sus notas siempre eran de las mejores. Con el tiempo, Melanie fue desarrollando un carácter fuerte. Le gustaba tener la razón y no se dejaba convencer fácilmente, pero eso no afectaba la relación cercana que tenía con su mamá. A pesar de las discusiones ocasionales, siempre terminaban reconciliándose, hablando de todo y apoyándose mutuamente. Cuando Melanie llegó a la adolescencia, sus padres decidieron separarse en buenos términos. Poco después, María conoció a Rubén Morales y comenzaron una relación. Con el tiempo, se mudaron juntos, y tanto Melanie como Natalie se trasladaron con ellos al barrio Manrique, en Medellín. La convivencia con Rubén fue muy buena. Las chicas lo veían como a un segundo padre, y él siempre respetó el vínculo que tenían con William. Les dejaba claro que estaba ahí para acompañarlas, no para reemplazar a su papá. A los 16 años, Melanie ya era una joven muy atractiva, con una fuerte personalidad y muchos amigos que la querían. Le gustaba arreglarse, salir y divertirse. Fue en esa etapa cuando descubrió su gran pasión, la música electrónica. Quería ser DJ. Su familia, como siempre, la respaldó por completo. Comenzaron a ahorrar para comprarle una consola, convencidos de que su talento y determinación la llevarían lejos. Pero la vida no le dio la oportunidad de cumplir ese sueño. El jueves 28 de junio de 2018, Melanie se alistaba frente al espejo. Se maquillaba con entusiasmo para asistir a una fiesta, el cumpleaños de Isaac, su mejor amigo. Aunque ya lo habían celebrado la semana anterior, tenían planeado repetirlo. Esta vez en una discoteca ubicada en la animada Carrera 45, una zona popular por su vida nocturna. Una vez lista, le avisó a su madre que saldría. María, como siempre, le pidió que tuviera cuidado y que no volviera muy tarde. La abrazó antes de verla subir al Uber rumbo a la fiesta, pero Melanie nunca llegó. Isaac, ya en la discoteca, notó enseguida su ausencia. La música electrónica retumbaba y el lugar estaba lleno. Empezó a buscarla por todos lados, mandándole mensajes, llamándola, pero no obtuvo respuesta. Pensó que quizás había ido con María Lodoño, la vecina y amiga más cercana de Melanie.
Decidió no alarmarse y siguió con la celebración, esperando verla aparecer. A la mañana siguiente, a las 7, María se despertó y notó que Melanie no había vuelto. Su cuarto estaba exactamente como lo había dejado antes de salir. Intentó llamarla, pero el teléfono no daba tono, aunque pensó que tal vez se había quedado en casa de alguna amiga y se había quedado sin batería. Le parecía muy raro que no hubiera intentado comunicarse. Preocupada, contactó a Isaac, quien le confirmó que Melanie nunca entró a la discoteca. Supuso que quizás había terminado en otra fiesta. María empezó a llamar a todos los amigos y conocidos de su hija, pero nadie sabía nada. Finalmente, logró hablar con algunos chicos que aseguraron haberla visto llegar a la puerta del local, pero que no la vieron entrar. Pensaron que se había ido a otro lugar. El temor se volvió desesperación. María llamó a William, su ex esposo, para contarle lo que estaba ocurriendo. Él trató de calmarla, sugiriendo que quizás Melanie simplemente se había quedado a dormir en algún lugar sin señal, disfrutando el fin de semana largo. Pero las horas pasaban y no había noticias. Esa tarde, intentaron hacer la denuncia en la comisaría, pero al ser feriado, les dijeron que tendrían que esperar hasta el lunes. A pesar de los intentos por mantenerse tranquilos, ambos padres sentían lo mismo. Algo andaba mal. María, Rubén y William no se quedaron de brazos cruzados. Apenas asimilaron que Melanie no aparecía, comenzaron a buscarla por cuenta propia. Visitaron una por una las casas de sus amigos, recorrieron parques, caminaron las calles cercanas a las discotecas donde solía ir. No dejaron rincón sin revisar. Al no obtener resultados, decidieron dar un paso más. Empapelaron la ciudad con carteles que incluían una fotografía tomada la misma noche en que Melanie desapareció. En ella se la veía con una blusa corta, jeans celestes y zapatillas blancas. Debajo de la imagen, detallaron su aspecto físico: delgada, baja, de cabello negro y ojos café. También mencionaron sus tatuajes, que eran muy distintivos. Tenía una rosa en el pecho, una luna en el antebrazo, alas en la espalda y dos marcas aún más personales: un pez koi en la pierna derecha, que cubría una antigua quemadura, y la frase Crazy Life, tatuada justo debajo de la clavícula. Además, llevaba un piercing en el ombligo y una cicatriz abdominal producto de una operación de peritonitis. No sería difícil reconocerla. Mientras pegaban los afiches por avenidas, postes y paradas de bus, también los repartían a peatones y a policías que encontraban en la calle. Su mensaje era claro: no iban a esperar más. Necesitaban que la búsqueda oficial arrancara de inmediato. La noticia se esparció como pólvora. Las redes sociales se llenaron con el rostro de Melanie, compartido por cientos de personas que pedían ayuda para encontrarla. Sin embargo, el fin de semana fue eterno. María no pudo dormir ni un segundo. Solo pensaba en su hija y en todo lo que podía haberle pasado. Cuando finalmente llegó el lunes de madrugada, María se dirigió a la comisaría. Esta vez sí pudieron formalizar la denuncia. Al tratarse de una menor de edad, el caso se activó como urgente. La policía empezó a buscar en hospitales, clínicas, incluso en las morgues, pero no encontraron ninguna pista. Melanie no estaba en ningún registro. Los días comenzaron a pasar más lentos y pesados. La esperanza seguía viva, pero también lo hacía la angustia, hasta que, finalmente, algo surgió. La primera pista apareció. Un hombre se presentó en la comisaría con información que podría cambiar el rumbo de la investigación. Aseguró haber visto a Melanie la noche del 28 de junio, cerca de la cancha de fútbol El Pomar, en las inmediaciones del barrio Manrique. Según su relato, la joven parecía desorientada, con la ropa sucia y signos visibles de haber sido golpeada. Estaba acompañada por un muchacho vestido con ropa ancha, gorra y zapatillas deportivas grandes. Durante el tiempo que permanecieron allí, Melanie no dijo una palabra. Se quedó inmóvil en un rincón, como si no registrara nada a su alrededor. Aunque el testimonio abrió una nueva línea, no era suficiente para dar con su paradero.
La descripción del joven era demasiado vaga. Muchos chicos en el barrio vestían de forma similar, pero para María hubo un nombre que saltó de inmediato: Miguel Ángel Naranjo, el exnovio de Melanie. Tenía 18 años, y la relación entre ellos había terminado mal. 3 meses antes, María le pidió a Natalie, la hermana menor, que intentara contactarlo. Cuando hablaron, Miguel dijo no saber nada. Aseguró que hacía semanas que no veía a Melanie. Se mostró afligido. Incluso dijo que no se perdonaría si algo le pasaba, porque todavía la quería. Pero en los días siguientes, nuevos testimonios pusieron en duda sus palabras. Varios testigos afirmaron haber visto a Melanie y Miguel juntos la misma noche de la desaparición. En una fiesta, dijeron que él estaba muy borracho. Esas declaraciones encendieron las alarmas en la fiscalía. A partir de ese momento, Miguel se convirtió en el principal sospechoso. Consiguieron una orden para allanar su vivienda, pero no hallaron ningún indicio que vinculara el lugar con Melanie. Una vez más, el caso volvió a un punto muerto. El 5 de julio, una semana después de la desaparición, María se despertó con el corazón oprimido. La angustia era insoportable. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Se arrodilló a rezar y le pidió a Dios que, fuera como fuera, le permitiera encontrar a su hija, viva o muerta. Ese mismo día, su teléfono sonó. El número era desconocido, pero contestó sin dudar. Al otro lado, una voz anónima le dio un mensaje desgarrador. Le dijeron que dejara de buscar a Melanie, porque ya no pertenecía a este mundo. Estaba enterrada, aseguraron, en un paraje llamado El Calvario. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la persona le suplicó que no dijera nada a la policía. Confesó que no había hablado antes por miedo. Apenas colgó el teléfono, María no perdió tiempo. Corrió a la comisaría y junto a Rubén y 2 agentes, se movilizó de inmediato hacia el lugar mencionado en la llamada, un cerro conocido como El Calvario, ubicado en la Comuna 1, barrio Granizal de Medellín. También alertó a todos sus conocidos. Necesitaban toda la ayuda posible. El terreno era amplio, cubierto de vegetación densa y accesos complicados. Para llegar, había que subir largas escaleras empinadas y atravesar zonas tomadas, donde caminar ya suponía un riesgo. Al llegar, decidieron dividirse para cubrir más área. Rubén se dirigió hacia un sector repleto de matorrales, detrás de una de las casas precarias. Mientras avanzaba, notó algo raro en el suelo. Marcas profundas, como si algo o alguien hubiese sido arrastrado por ahí. Siguió el rastro con cautela, hasta que el aire se volvió irrespirable. Un enjambre de moscas giraba sobre una parte del terreno. Rubén tomó un palo y comenzó a remover unas piedras. Al desplazar una de ellas, se encontró con una imagen que lo dejó paralizado. Los restos de lo que parecía ser una persona. Llamó de inmediato a los policías más cercanos. En un primer momento, pensaron que podría tratarse de un animal, ya que en esa zona era común encontrar restos. Sin embargo, al seguir removiendo piedras y tierra, se dieron cuenta de que estaban ante algo mucho más serio. Lo que apareció dejó claro que se trataba de una persona. María rompió en llanto. Se negaba a aceptar lo que temía. Natalie pensaba, o quería creer, que podía ser otra joven desaparecida en esos días. Todos intentaban aferrarse a cualquier posibilidad que no fuera la peor. Los forenses fueron avisados. El grupo de criminalística del CTI llegó al lugar y empezó el procedimiento. Al retirar completamente el cuerpo, la verdad ya no se pudo ocultar. Pese al estado del cadáver, se distinguía el tatuaje de una rosa en el pecho. Era Melanie. El cuerpo fue hallado en condiciones críticas, con signos evidentes de intento por alterar el proceso natural. Se detectó la presencia de una sustancia química, presuntamente óxido de calcio. El cuerpo fue exhumado y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pasadas unas horas, los peritos confirmaron que el cuerpo hallado pertenecía, sin lugar a dudas, a Melanie. Aunque presentaba múltiples signos de violencia, la causa oficial de muerte fue asfixia mecánica. El avanzado estado de descomposición impedía saber si había sido víctima de abuso sexual.
Lo único que podían afirmar con certeza era que había sido brutalmente agredida. La familia quedó destrozada. Ya no quedaba esperanza de encontrarla con vida, pero sí el deseo de que el responsable del crimen fuera identificado. La noticia se difundió rápidamente a través de los medios de comunicación y de inmediato muchas miradas se centraron en Rubén. El hecho de que él hubiera encontrado el cuerpo solo lo convertía, para muchos, en un posible sospechoso. No obstante, entre los vecinos del barrio Manrique, las opiniones eran distintas. Sabían que Melanie no tenía enemigos, pero todos coincidían en que había una persona que podría haberle hecho daño. Miguel, su exnovio. Todos estaban al tanto de que la relación entre ambos no había terminado bien y que él tenía un carácter violento. En paralelo, Miguel continuaba enviando mensajes a la familia de Melanie, expresando su angustia por la pérdida y asegurando que había hecho todo lo posible por encontrarla. Sin embargo, sus palabras ya no convencían a nadie. Un grupo de vecinos, indignados, se presentó en su casa con intenciones de hacer justicia por mano propia. Aprovechando la situación, la policía lo sacó del lugar alegando que era por su seguridad, aunque en realidad lo llevaron para interrogarlo. La declaración fue breve. Miguel afirmó ser inocente y lo dijo con firmeza. Como no existían pruebas en su contra, fue liberado. Casi al mismo tiempo, Rubén quedó oficialmente fuera de la investigación, ya que no había ninguna evidencia que lo vinculara con el asesinato de su hijastra. A pesar de ello, Miguel seguía siendo el principal sospechoso. Los investigadores comenzaron a ahondar en la relación que había tenido con Melanie. Según personas cercanas a la joven, se conocieron en 2016, cuando ella tenía 14 años y él 17. Melanie había organizado una fiesta junto a sus mejores amigas y contrataron a un DJ. Ese DJ era Miguel. Desde el primer momento, Melanie quedó cautivada por Miguel. Empezaron a salir esa misma semana y al poco tiempo formalizaron su relación. Eran inseparables. Iban juntos a todas partes, incluso a las reuniones con amigos, quienes lo aceptaron sin problemas. Les parecía un chico cariñoso y notaban que realmente quería a Melanie. Con el paso de los meses, Miguel empezó a quedarse cada vez más en casa de ella, hasta volverse casi parte de la familia. María sabía que el joven tenía conflictos con su madre. Él mismo le había contado que sufría maltratos físicos y que en ocasiones no tenía ni qué comer. Conmovidos, los familiares de Melanie lo acogieron como a un hijo más. Al principio, todo funcionaba bien. La convivencia era armoniosa y la pareja parecía más unida que nunca. Pero con el tiempo, la relación comenzó a deteriorarse. Las discusiones se volvieron frecuentes. A Miguel le molestaba profundamente que Melanie se arreglara o vistiera de forma llamativa. La situación fue afectando a la joven hasta el punto de abandonar sus estudios y, algo que nunca antes había hecho, comenzar a consumir sustancias. María lo notó de inmediato y enfrentó a su hija. Melanie le explicó que solo lo había hecho unas pocas veces y siempre con Miguel. Fue entonces cuando la familia perdió por completo la confianza en él, y desde ahí, todo empeoró. Las discusiones dieron paso a la violencia física. Miguel empezó a golpear a Melanie, dejándole marcas visibles en el cuello y los brazos. En una ocasión, la agresión fue de tal magnitud que dejó evidencias físicas por todo el lugar. María quiso intervenir, pero su hija le rogó que no se metiera, que los dejara seguir juntos. Sus amigos también estaban alarmados. Veían cómo su energía desaparecía, cómo lloraba a diario. Le insistieron en que se alejara de él. Después de 2 años de altibajos, el 23 de mayo de 2018, la pareja tuvo una última pelea, extremadamente violenta. Fue entonces cuando Melanie decidió terminar la relación de forma definitiva y lo echó de su casa, pero Miguel no aceptó la ruptura. Empezó a seguirla, a acosarla. Rubén acudió a la fiscalía para denunciar que su hijastra estaba en peligro y solicitó una orden de alejamiento. Lamentablemente, esa medida nunca se concretó. En los meses posteriores a la separación, Miguel no dejó de buscar a Melanie. Le rogaba una nueva oportunidad, asegurando que esta vez todo sería distinto, pero ella nunca cedió.
Sin apoyo alguno por parte de la policía, Melanie intentó retomar su vida con normalidad, hasta que, el 28 de junio, ocurrió la tragedia. Con todos los testimonios sobre la relación de la pareja en mano, los investigadores comenzaron a revisar el pasado de Miguel. Descubrieron que, pese a su juventud, ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar. Había denuncias previas por agresiones a su madre y a sus hermanos. También encontraron la denuncia presentada por Rubén meses antes, así como el testimonio de un amigo cercano a Melanie, quien afirmó que Miguel le había dicho que si descubría que ella estaba con otro, la mataría. Pero lo más revelador llegó después. La persona que había llamado a María para avisarle sobre el paradero del cuerpo decidió finalmente dar la cara. Era un pariente de Miguel, que vivía con él en la casa del barrio Granizal, a pocos metros del sitio donde fue hallada Melanie. Contó que, la madrugada del 29 de junio, vio a Miguel regresar a casa alrededor de la medianoche. Llevaba una pala y los zapatos cubiertos de barro. Poco después, encendió una fogata en el patio y comenzó a quemar ropa y maquillaje. Luego, se dio una ducha larga. Con toda esta información reunida, el 10 de julio se emitió una orden de captura contra Miguel. Él se presentó voluntariamente en la sede Caribe de la Fiscalía, en Medellín. Fue acusado de feminicidio agravado. No aceptó los cargos. Se declaró inocente, con una sonrisa extraña dibujada en el rostro. Tras 6 meses de maniobras para dilatar el juicio, Miguel optó por un preacuerdo. Admitiría el crimen a cambio de una reducción en su condena. Una vez que los jueces aceptaron el trato, Miguel accedió a relatar cómo fueron las últimas horas de vida de Melanie. El 28 de junio de 2018, Miguel se cruzó con Melanie frente a la discoteca donde se celebraba el cumpleaños de Isaac. Se acercó a hablar con ella, pero pronto notó que estaba escribiéndose con otro chico. La escena desató en él una ola de celos que no pudo controlar. No podía aceptar que ella ya tuviera a alguien más en su vida. La discusión que siguió fue intensa y rápidamente escaló. Miguel reaccionó con violencia durante la discusión y la situación se salió de control. Horas más tarde, ambos se trasladaron a una cancha de fútbol, donde la discusión se intensificó. Según el testimonio, en medio del altercado, Miguel reaccionó de forma violenta y le quitó la vida a Melanie. Luego intentó encubrir lo ocurrido arrojando una sustancia química sobre el cuerpo, algo que según él había visto en una película. Más tarde, regresó a su casa y destruyó la ropa y pertenencias de la joven. En su confesión, Miguel intentó justificarse, diciendo que estaba bajo los efectos de las drogas. Sin embargo, su relato fue vago y evasivo. No especificó con claridad el lugar exacto donde le quitó la vida, ni explicó con precisión cómo escondió el cuerpo. Los investigadores dedujeron que después de llevarla al polideportivo, la convenció de ir con él a un sitio apartado, cerca del lugar donde finalmente la enterró. Lo único claro era que Miguel había cometido el crimen, motivado por los celos y una obsesión enfermiza. Los peritajes psicológicos revelaron que tenía una personalidad violenta, posesiva y con tendencia a la agresión. No obstante, también se concluyó que al momento del asesinato estaba plenamente consciente de sus actos, por lo que debía enfrentar un juicio formal. El viernes 18 de enero de 2019, casi 7 meses después del homicidio, se celebró la primera audiencia en el Palacio de Justicia de la Alpujarra. Miguel fue declarado culpable de feminicidio agravado y condenado a 34 años y 8 meses de prisión. Al escuchar el veredicto, pidió perdón tanto a la familia de Melanie como a la sociedad. Fue trasladado a la cárcel de Pedregal, en Medellín. Aunque los familiares sintieron que se había hecho justicia, dejaron claro que jamás podrían perdonarlo. La tragedia los unió aún más. El padre biológico de Melanie agradeció públicamente, a través de su cuenta de Facebook, todo el apoyo recibido durante el proceso. Reconoció que la sentencia no le devolvería a su hija, pero al menos representaba un precedente. No todos los feminicidios quedaban impunes. Cerró su mensaje con el hashtag "Ni una menos". Sin embargo, quedó una herida abierta. Las autoridades ya sabían que Miguel era peligroso.
Si la orden de alejamiento solicitada por Rubén se hubiera aplicado a tiempo, quizá Melanie seguiría viva. ¿Qué crees que pasó realmente aquella noche? ¿Qué lección te deja la historia de Melanie? ¿Qué crees que deberíamos hacer como sociedad para evitar que casos así se repitan en el futuro? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.